Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Hola amigos, hoy vamos a hablar un poco de los imperios, siguiendo con estos videitos sobre formas de gobierno. Vamos a hablar de dos cosas: cómo surgen los imperios y cómo caen. En esta ocasión vamos a hablar de cómo surge, básicamente. ¿Cómo surge un imperio? Bueno, a mi modo de ver las cosas, hay dos formas en que puede surgir un imperio. Uno es por ambición y otro es por humillación. Uno podría pensar que los imperios que surgen por ambición son más que los que surgen por humillación, pero en realidad es al revés. La mayoría de los imperios surgen por humillación. Bueno, hay infinidad de imperios, infinidad de cosas para contar de los imperios. Vamos a hablar de unos pocos nada más. Vamos a decir, por ejemplo, que hubo una guerra muy famosa en el mundo antiguo, muy famosa, que cambió la historia para siempre, que fue la guerra de Troya. Cuando, después de los 10 años que relata Homero, ya la guerra estaba perdida. La ciudad de Troya, que en ese momento se llamaba Ilios, fue abandonada, y los que huyeron de la ciudad de Ilios se desparramaron por el Mediterráneo. Fueron básicamente, o sea, anduvieron por todos lados, pero básicamente los asentamientos más famosos fueron más o menos el centro de Italia, que lo que después se convirtió en Roma, y Cartago, en las costas de África. Y bueno, de ahí de Cartago pueden buscar en internet la historia de Aníbal, Asdrúbal y todo eso, los elefantes, el cruce de los Alpes, todo eso. Bueno, pero no vamos a hablar de eso ahora. Vamos a hablar de estos imperios surgieron por humillación. La humillación de haber perdido la guerra de Troya fue lo que los obligó a tratar de prosperar. Al principio los que bajaron en Roma eran solo hombres, no había mujeres, y tuvieron que obtener mujeres porque no sirve de nada ser un imperio sin mujeres. Y ahí viene el famoso rapto de las Sabinas. ¿Qué pasó? Fueron al pueblo de al lado y secuestraron a las mujeres. Bueno, se armó un quilombo, ahí pelearon, qué sé yo, al final llegaron a un acuerdo. Bueno, después todos esos pueblos, los latinos, los sabinos y los etruscos creo que eran, se unieron y empezaron a tomar fuerza, empezaron a pelear, empezaron a conquistar y se convirtieron en el tremendo imperio romano que tuvo consecuencias para la historia de la humanidad tremendas. Pero en su origen surgió de la humillación de haber perdido la guerra de Troya. Bueno, a Cartago le pasó lo mismo. Después tenemos el otro caso, que es, por ejemplo, bueno, Roma humilló a casi todo el mundo, incluso a los habitantes de lo que después sería Inglaterra. Pero en general yo prefiero catalogar al imperio inglés como surgido de la ambición. Ellos viven en una tierra yerma que prácticamente no tiene recursos, lo único que tiene es metales, estaño, carbón, ese tipo de cosas, y la única alternativa que les quedaba para sobrevivir era comerciar. Al comerciar desarrollaron mucho la marina, y después les fue la mano con la ambición. Empezaron a ambicionar Francia, empezaron a ambicionar España, y bueno, y así se fueron propagando como un gran imperio, aprovechando su superioridad tecnológica dada por la navegación para conquistar gran parte del mundo. Y si bien fueron humillados en un principio, yo prefiero, digamos, catalogarlos como un ejemplo de los que crecieron por ambición. Así que después tenemos otros imperios. Por ejemplo, podemos destacar, no fue un imperio exactamente, fue un régimen, los nazis. Los nazis fueron
surgieron debido al descontento del pueblo alemán por las humillaciones por haber perdido la Primera Guerra Mundial. Alemania era un pueblo muy belicoso que estaba acostumbrado a ganar todas las guerras, y una vez que perdió una, no se lo perdonaron al mundo, y ahí surgió la semilla del nazismo, que terminó por conquistar gran parte de Europa, gran parte de África, y bueno, y la historia ya la conocen. Después hay otro imperio, por ejemplo, el Imperio Chino. El Imperio Chino es muy interesante porque fueron un montón de, como siempre, ¿no? Un montón de pequeños reinos que fueron peleando, hasta que uno los dominó a todos los otros. Y ahí surgió el primer emperador. Los emperadores siempre surgen por motu propio, es decir, no es que hay una autoridad superior que los nombra emperadores. Napoleón se autonombró emperador él mismo, Julio César se nombró emperador él mismo, y el primer emperador chino también se nombró emperador él mismo. Y bueno, ahí estableció la base del imperio, estableció el sistema de métrico, empezó a asfaltar, empezó a hacer todo lo que hacen todos los imperios, empezó a organizar un poco la cosa. Y bueno, fundó dinastías. Las dinastías fueron varias, se pelearon entre ellas, bueno, cambiaron, después tuvieron un kilómetro ahí con los mongoles, se pelearon también, medio como que hubo una dinastía de mongoles en China, bueno. ¿Y qué fue lo que pasó? En algún momento ellos eran un gran imperio, y tenían una particularidad, no había ningún otro imperio cerca. Incluso ellos se embarcaron en expediciones, hicieron barcos, esta historia no se las va a contar nadie, pero hicieron barcos inmensos, se habla de 300 metros de largo. Y yo creo que más que barcos eran algo así como islas flotantes, porque no, muy difícil construir un barco con madera tan inmenso. Pero bueno, puede ser, ¿no? La verdad que no, había que estudiarlo un poco mejor el tema. Y se pusieron a explorar el mundo que los rodeaba. Exploraron, algunos dicen que hasta África. Bastante lejos, y se sabe que fue así porque han dejado piedras inmensas en donde desembarcaban, con escritos en chino que todavía se conservan, en Filipinas, en Tailandia, en todos esos lugares de Asia. Está lleno de ese tipo de pruebas de la ambición de los emperadores por explorar el mundo. Bueno, llegaron a la conclusión de que no había nada en el mundo y se volvieron a China, destruyeron todos los barcos y dijeron, bueno, nos quedamos acá. ¿Qué pasó? Se mantuvieron aislados, en un aislacionismo que los estancó tecnológicamente, y en un momento determinado empezaron a caer los americanos en Japón, y empezaron a caer los ingleses, y empezaron a caer los portugueses y los españoles. De hecho, por ejemplo, Filipinas se llama Filipinas por un rey Felipe, un rey español. Bueno, ¿y qué pasó? Los agarró sin marina, sin armada. Entonces fueron fácilmente invadidos y saqueados. Muchos pueblos saquearon a los chinos. Y los chinos conservaron ese rencor hacia el mundo, primero por ser, digamos, físicamente más pequeños. O sea, para los chinos y los japoneses de ese entonces, el resto del mundo estaba dominado por gigantes, o sea, nosotros, digamos, básicamente. Y básicamente era un problema de alimentación, no era que genéticamente fueran más pequeños. Sí, hay un componente genético, pero en general la limitación en la alimentación hace que la gente no se desarrolle completamente. Bueno, ¿qué pasó? Los chinos conservaron durante el siglo XVIII, XIX ese rencor, y surgió en el pueblo una revolución, a la par de la revolución bolchevique en Rusia. Surgió un movimiento revolucionario que fue el que originó la historia de la Gran Marcha, que fue un hito histórico militar tremendo que tampoco nadie se los cuenta. De hecho, uno de los cohetes que usa China en este momento se llama la Gran Marcha. La Gran Marcha es como decir el cruce de los Andes acá en Argentina. Bueno, la Gran Marcha es en China. ¿Y qué pasaba? El ejército del imperio, digamos, los perseguía por todos lados, y China es bastante grande y tiene muchas montañas y es muy vasto y tiene muchos desiertos, y bueno, lo persiguieron por todos lados hasta que al final esa marcha fue levantando el espíritu revolucionario en todos los pueblos, y al final la revolución triunfó. ¿Qué pasó? Ellos se sabían que estaban atrasados tecnológicamente y se juntaron con los bolcheviques, que después se volvieron soviéticos. Los soviéticos le empezaron a pasar los secretos de la era atómica, y le dieron el empujón inicial. Y hay un documental que se los voy a poner en la descripción que habla de cómo los chinos hicieron esfuerzos tremendos para desarrollarse
tecnológicamente y desarrollar la era nuclear. Y bueno, así es como se hacen los imperios, es decir, a pesar de que surgió de la humillación, eso no importa, digamos, lo que importa es que le dieron para adelante con todo, sin importar lo que costara, sin importar el esfuerzo que se requiriera, los recursos, no importaba nada. Y bueno, y hoy en día China va derechito a ser la primera potencia del mundo. ¿Por qué? Porque los tipos, digamos, en realidad es un capitalismo disfrazado de comunismo, ¿no? Vamos a ser así. O sea, los chinos son muy inteligentes y son muy sabios y conservan toda esa cultura ancestral, mucho arte de la guerra y ese tipo de cosas. Y El arte de la guerra es un libro que se los recomiendo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Con esa ambición, ese conocimiento y esa voluntad, ahora tienen dinero. Y al tener dinero, hacen todas las cosas que debería estar haciendo el resto de la humanidad y no está haciendo, ¿eh? Están haciendo estaciones espaciales, están haciendo aceleradores de partículas gigantescos, mucho más grandes que el CERN, pero mucho más grande. Están haciendo puentes de los más anchos y largos del mundo, están haciendo carreteras de, no sé, 30, 40 carriles de ancho, están haciendo represas por todos lados, están haciendo avanzar la humanidad realmente. Los chinos están haciendo avanzar la humanidad, aunque no parezca. Porque los logros, claro, la prensa capitalista no te demuestra los logros chinos. Y bueno, y ese es un perfecto ejemplo de cómo un imperio surgió de la humillación, de la humillación de las guerras del opio y de las invasiones de los ingleses y todo ese tipo de cosas. Así que, bueno, amigos, allá hablamos de Alemania, de la humillación de Alemania, de la humillación de China. Bueno, hay otros pueblos que también fueron humillados y que, bueno, entre ellos la Argentina. La Argentina está siendo sometida a un proceso de humillación tremendo y silencioso aparte, silencioso, que otros pueblos no lo toleran y nosotros somos unos pelotudos que lo toleramos, pero bueno, que ya eso en algún momento va a cambiar. Así que, bueno, así es como más o menos surgen los imperios, desde mi punto de vista, por humillación y por ambición. El problema de invadir otros pueblos por ambición es que te ganás el odio de todos, y los imperios no duran para siempre. Entonces después se te vuelve en contra, se te vuelve en contra. Y bueno, los que hoy son grandes imperios mañana no lo van a hacer. Como yo siempre digo, nadie tiene la vaca lo suficientemente atada. Bueno, amigos, lo dejamos acá. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar y coméntenme cualquier cosa que quieran saber sobre este tema. Hay otro videito que es sobre la caída de los imperios, cómo caen los imperios, que también se los recomiendo. Así que, bueno, les mando un gran abrazo.